Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, hoy con el versículo 28. Reúne ahora al resto del pueblo, asedia la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. En el contexto bíblico, queridos amigos, nos estamos encontrando. Este versículo brota de un punto de la narrativa donde las piezas político-teológicas, atención, político-teológicas del reino, necesitan ser reordenadas tras el colapso moral de David en el episodio de Betsabé. Aquí entonces cayó todo por el suelo, ¿verdad? David con su pecado, con Betsabé, y entonces Joab, habiendo asegurado la sección más estratégica de Rabá, llama al rey para que realice el acto final de la victoria. El acto final de la victoria, que será muy importante, decíamos, porque entero eteo mañana voy a volar del rey, voy si moralmente nosotros ya le teníamos entre ceja y ceja, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay que mirar cuál es ahora la actitud de David. Joab le da la mano, le pasa, y como que les tira y le trae, bueno, ya pongan pea, ya se me bate cobaña, se papeo. Ahora, la dinámica refleja la tensión entre la fragilidad humana de David y la restauración que Dios opera en él. Esta restauración que Dios opera en él, es decir, mostrada en él, llamado a ejercer nuevamente la autoridad real. Entonces, misericordia. Salmo 50, ya veré cuando David o por ahí, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Entonces nos hace recordar un poco esta gran misericordia de Dios cuando uno se pone ante el Señor, y por eso hay esta intención de restauración, pero la restauración que proviene de Dios, es decir, Dios le restaura, opera en él, mostrada en el llamado a ejercer nuevamente la autoridad real. No llegue de Yara a pesar de todo. No llegue ya pues a lleva pe función pea, debe perder más pero go anga y catuta prende llegue ser ñamintu un be catube arejo llegue algo que habías perdido. En este marco también nosotros podemos entender, ¿verdad?, todo lo que aquí se nos está diciendo. El marco de una verdadera, pero aquí sobre todo, victoria final, ¿verdad? Dentro de ese marco estamos nosotros. Ya voy a Paguasuina, es decir, que conquistamos. Aquí estamos llevando adelante nada más y nada menos que en este contexto la victoria. Y para eso se le llama a David. Pero ya cuando está plato servido, ¿verdad? Y entonces David, que ya había caído, había colapsado moralmente por la cuestión de Betsabé, ahora entonces
con esta ayuda, esta manito que le está pasando a Joab, y Catuña llega. Entonces, para decir y tomar confianza, no, sí, este es nuestro rey, este es el que triunfa. Ahora, la dinámica refleja esa tensión entre la fragilidad humana de David y la restauración que Dios opera en él, mostrada en el llamado a ejercer nuevamente su autoridad real. Porque lo no va a confiar más, bien a la problema, ¿verdad? La gran confianza, queridos amigos, que se pierde con tanta facilidad. Ahora, David y la restauración de Dios opera en él, mostrada en el llamado a ejercer nuevamente la autoridad real. Y en este marco aparecen términos profundamente significativos. Por ejemplo, la palabra cajal. Vea y seina, eclesia, congregación, ñaña reuní, ñaña embate, juntos, ¿verdad? Es un pueblo convocado para una acción sagrada. Volvemos enseguida con más ñaña yarañe Antiguo Testamento. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas,
juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este martes 9 de diciembre nos acompaña el libro de Isaías, capítulo 40, del 1 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio de esclavitud se ha cumplido y que su culpa está pagada, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Queridos amigos, aquí nos encontramos ante una situación de pecado ciertamente, pero esa esclavitud, dice, ha sido levantada, tu culpa ha sido pagada. Apela añade ya este día a través del profeta Isaías. Y viene justamente el Señor a encarnarse en medio de nosotros. Peja eoí ayepa guatata ñanendie, peja eoí ñane pisinoina, aupeya eomoasa ñande peña ipo, ñane mopuajanguaisa, ni la ñane tindiveo la yecoina, sino que miremos con mucha esperanza. Pero esa esperanza, queridos amigos, tiene que ser una esperanza de conversión, una esperanza de vida, una esperanza de esfuerzo, una esperanza de buscar lo bueno. Eso es lo que el Señor hoy nos está pidiendo.
Y por eso en este capítulo 40 de Isaías nos habla de consuelen, consuelen a mi pueblo, nos dice el Señor. Ñande yarando hipotay, entonces ñande la Jacob ahí va lleva. Ñande yarando hipotay la ñande Jacob vejina peputunguebe. La oscuridad, la noche, las tinieblas ha sido vencida. La esclavitud ha sido pagada, dice el Señor, con su sangre, nos ha redimido. Y así entonces hoy que a nosotros nos toca seguir preparándonos. Estamos ya en esta segunda semana de preparación a esta hermosa fiesta de la Navidad. Peñan de Yara Outa, Peñan de Abutepe, Peñan de Yara Outa, Ñan de Pisino Hanguaisha, Home Eñan de Homo Arsañan de Pipo. Todo dependerá de nosotros, queridos amigos, porque la culpa ha sido pagada, pero la culpa ha sido pagada, nuestra culpa, nuestros pecados, a través de la cruz. Nos invita y nos enseña a nosotros también a luchar, a pelear, a vencer el mal, pero siempre será con el esfuerzo, la lucha, el empeño, no bajar los brazos, mirar siempre hacia adelante, pero asumir nuestra cruz y seguir al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 12, hoy con el versículo 27. Luego envió mensajeros a David para decirle: acometí contra Rabat y conquisté también la ciudad de las aguas. Es decir, Joab, que le envía dentro de este contexto histórico. Bueno, pero en el versículo continúa 28. Ahora reúne el resto del ejército y acampa contra la ciudad para tomarla. No sea que la tome yo y se le llame con mi nombre. No sea que lo tome yo y se le llame con mi nombre. Entonces, como diciendo, ¿verdad? Dale fuerza, fuerza aquí a luchar. Entonces yo más o menos me voy ahí como figurete o pillapamo voy ahí David, lleva. Si prácticamente ya está conquistado, ahora le llaman al rey para que dé la victoria final. Con esto también él lo que está haciendo es devolver confianza a un pueblo que él lo miraba entre ceja y ceja después de lo que había sucedido con Betsabé. Ahora, algunas palabras aquí clave, ¿verdad? Los elementos que combinan, sobre todo en la teología del liderazgo, con la responsabilidad. El rey es aquí entonces el que tiene que volver a ganarse la confianza de su pueblo. Porque él le echa por una página, güey. Él le lleva por una página, güey. Y bueno, aquí también tenemos, queridos amigos, esta acción es una acción sagrada, el Matzor, que designa el cerco o asedio militar. Shem, la parte del nombre, ¿verdad? La noción de nombre, reputación y estatus. Estos, lo que están haciendo aquí, queridos amigos, es prolongar, fortalecer estos elementos que combinan entre la teología del liderazgo, porque hay colonia muy italiana, tiendo a la teología del liderazgo, con la responsabilidad real. O sea, no es simplemente por el hecho de ser rey, ya lleva, sino que tiene que haber también un liderazgo, tiene que haber una capacidad, ¿verdad?, de mover a las masas, al pueblo, a la gente, como tiene que ser un líder político.
Ahora, estos elementos, queridos amigos, combinan la teología del liderazgo con la responsabilidad real. Es decir, el rey debe presentarse porque su nombre, su Shem, el rey debe presentarse porque su Shem está vinculado a su misión. La misión que está entonces en esta persona siempre está supeditada al nombre. O sea, tiene que ir bien, casi como un sumario donde nosotros podamos encontrar lo que hemos hecho y lo que significa él. Siempre el rey debe presentarse porque su nombre está vinculado a su misión. Y el hecho de que necesita la presencia de Dios para vivir la guerra como un acto rodeado justamente bajo la acción de Dios. Ahora, dentro de un contexto histórico, cuando un combate capturaba la parte vital de una ciudad, como es el agua en este caso, el protocolo exigía convocar al rey para ejecutar la victoria final, de modo que la gloria política y religiosa permaneciera en la figura soberana. Es decir, es el rey el que tiene que dar. Es una forma de decir, él es el soberano. Ella soldado, ella lugarteniente. Y más todavía, ya sabemos en qué situación David estaba metido, ¿verdad? Entonces, aquí, queridos amigos, volvemos a mirar, ¿verdad?, algunas de las palabras. Malkut, la autoridad, siempre aquí, queridos amigos, el rey, ¿verdad?, Malkut, que debía ser visible en la batalla. Tiene que ser visible en la batalla el rey, por eso le dicen el Malkut. Es la autoridad real que debía ser visible en la batalla. El concepto Keter, símbolo de corazón. Símbolo de corazón, el Keter. Y eso es lo que está sucediendo con nosotros. Así es que este símbolo también de coronación es muy importante porque culturalmente se asocia con la atribución del martirio militar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Turu-tu-tu-tu-rum, turu-tu-tu-tu. Turu-tu-tu-tu-rum, turu-tu-tu-tu. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Su presencia se siente como un ángel volando va y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor
que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Voy corriendo hacia tu corazón, quiero quedarme a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, que se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor, tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, y subrayamos el versículo 28. El versículo 28 nos dice: ahora reúne el resto del ejército y acampa contra la ciudad para tomarla, no sea que la tome yo y se llame con mi nombre, ¿verdad? Entonces, mirado aquí de un aspecto cultural antropológico, nosotros vemos que la ciudad israelita siempre entendía la guerra como un evento en el que convergían dimensiones sociales y religiosas y también simbólicas, ¿verdad? La presencia del rey era signo de la bendición divina. Presencia del rey. Oía, porque Ñande Yara lleva. Pero es una dimensión política, es una dimensión social, pero una religión bastante, ¿verdad?, más difícil en este sentido. Ahora, queridos amigos, Joab aquí, en su rol de jefe del ejército, él está subrayando una necesidad antropológica profunda, que el líder visible sostenga el honor colectivo.
Queridos amigos, entonces aquí hay también una gran fuerza, ¿verdad?, entre ellos. ¿Por qué? Y porque también él se podía haber hecho el chancho rengo, o conquistar, entonces toda la gente ya le mira como futuro rey, de haberla remandata delante de aldea, ya de acuerdo a cómo ese rey estaba, ¿verdad?, en medio de su pueblo. Ahora, el ejército como cuerpo ordenado y consagrado, y Jotam, sello o marca de certificado, quien recibe el mérito de la acción. El gesto de Joab no es un simple llamado militar, como dijimos, sino la defensa del orden cultural según el cual el rey debía cerrar la puerta, cerrar la ventana, todo. Entonces, así también nosotros podemos mirar, para que la memoria del pueblo, su honor y su estructura social queden correctamente. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos mirando, ¿verdad?, de una manera mucho más profunda estos elementos esenciales y fundamentales dentro de una cultura. Es la cultura de Israel, pero es la cultura también que tiene relaciones directamente con las otras naciones, con los otros pueblos. Y por eso la defensa del orden cultural, según el cual el rey debía cerrar la campaña, su forma de mirar, su forma de actuar después, queridos amigos, responderá ciertamente a la situación. Por eso hablábamos del contexto histórico. El contexto histórico es importante, Terey, primero para actuar, pero antes de actuar, queridos amigos, tenemos que mirar lo que pasó ayer, qué es lo que hubo. Y por lo tanto, desde ahí vamos a poder tomar esas decisiones positivas, esas decisiones que nos van a ayudar, ¿verdad?, a hacer un camino también, un camino de encuentro, un camino de entender que lo social es primordial. Siempre hablamos del aspecto de la comunidad. Seguir con entusiasmo el gesto así de Joab, como decíamos, que no es un gesto simple, ni es menos aún de un aspecto militar, sino que es simplemente una defensa de valores y principios. ¿De quién? De la comunidad. Valores y principios de los que están al frente, que tienen que darle cumplimiento. Lleva. Y cuando uno entiende eso, queridos amigos, ciertamente que hay una defensa del orden cultural, y así por delante, ¿verdad?, de un orden también antropológico que ayuda a pensar, a activar y a poner también en manos de la misma comunidad estos logros, que ayudará con los logros personales a el logro comunitario. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A medida que se acercaba la aurora ese sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego apuraba el paso porque de no hacerlo se quedaría sin misa y todavía le quedaba un buen trecho para llegar a Ciudad de México. De pronto, en el cerro de Tepeyac,
Empezó un maravilloso concierto de gorjeos y trinos, algo que él jamás había escuchado. Y entonces se olvidó de la premura, se detuvo y mientras amanecía y disfrutaba del recital, escuchó una voz todavía más melodiosa que lo llamó por su nombre: Juanito, Juan Dieguito. Y como si el hilo de voz fuera un imán, se fue detrás de su eco y al llegar a la cima se encontró con una hermosa doncella cuyo vestido relucía como el sol y de su cuerpo emanaba un inefable resplandor. Sin darle tiempo para reponerse, la espléndida mujer le dijo: yo soy la Virgen María, Madre de Dios. Ve en mi nombre a donde el obispo de México, cuéntale lo que has visto y dile que es mi deseo que en este sitio se me edifique un templo. El indio, sobrecogido de emoción, llegó al palacio del obispo Fray Juan de Zumárraga, quien lo recibió a regañadientes y luego de escucharlo lo mandó de regreso a casa sin pararle bolas. Al cruzar de nuevo por Tepeyac, la Virgen se le atravesó y al saber que el prelado no creía, le pidió que volviera y le insistiera. Así lo hizo, pero Fray Juan de Zumárraga, para quitárselo de encima, le pidió pruebas. Entonces el abatido Juan Diego retornó y la señora que lo esperaba en la colina le anunció que se las daría y llegado el momento lo mandó a recoger rosas de Castilla, que eran escasas en la región y mucho más en esa época del año. Y Juan Diego encontró la cumbre tapizada de flores, cortó una buena cantidad que la misma Madonna puso en la tilma, una especie de poncho que también era usado como delantal o contenedor, y en ella las llevó Juan Diego al obispo, ante el cual la abrió, y al caer la rosa, Fray Juan de Zumárraga se quedó estupefacto, pues en el ayate, como también llaman a esa prenda, aparecía impresa una hermosa imagen de la Santísima Virgen. Entonces el prelado cayó de rodillas y después de pedirle perdón a Juan Diego, erigió la ermita prometida en el lugar señalado por la Virgen en el cerro de Tepeyac y entronizó en ella la representación de la que desde entonces conocemos como la Virgen de Guadalupe y es la santa patrona de México. Cuauhtlatoatzin, nombre que significa águila que habla, era un indio chichimeca nacido en Cuautitlán en 1474, que luego de ser catequizado y bautizado como Juan Diego, asumió su condición de cristiano con notable piedad, la que se evidenciaba en los largos recorridos que hacía regularmente hasta Tlatelolco para participar de las celebraciones religiosas y especialmente de las Eucaristías en las que Juan Diego indefectiblemente comulgaba y a la par sentía especial devoción hacia la Santísima Virgen, a la que le rezaba diariamente el rosario en compañía de su esposa María Lucía y de su tío Juan Bernardino que vivía con él. Tras la construcción de la pequeña iglesia y la muerte de su mujer, San Juan Diego dejó a su tío al cuidado de la parcela familiar y con el permiso del obispo construyó una choza junto al santuario y así San Juan Diego se convirtió en el guardián permanente e incondicional de la Virgen de Guadalupe. Organizaba el acceso de los peregrinos, les servía de guía, jamás aceptaba dinero de nadie, cuidaba sus instalaciones, actuaba como sacristán, dirigía el Santo Rosario diario y la influencia generada por su austera vida, la total entrega a la Virgen y su incansable labor evangelizadora, mediante la cual obtuvo ingente cantidad de conversiones entre los indios, acrecentó su fama de santo, la cual, según consta en su proceso de beatificación, estaba además plenamente justificada por las curaciones milagrosas que San Juan Diego realizaba y a pesar de ser analfabeto, ricos y pobres le pedían consejo y buscaban su orientación espiritual. Por eso su muerte, acaecida el 30 de mayo de 1548, a los 74 años, fue llorada por todos los indios mexicanos para quienes fue su mejor referente y padre. A San Juan Diego lo canonizó en el 2002 el Papa San Juan Pablo II. Por eso hoy, 9 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin que nos enseña a amar a la Virgen de Guadalupe.
sin antes realizar tu santa voluntad. Tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad. Si en mi lamento pareces descansar, confiado espero que me levantarás, pues como las águilas tú me renovarás, pues tú no dejas nada a medias, tu propósito en mí se cumplirá, tus promesas prevalecerán. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Yo creo en tu palabra, Señor, en tus promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad, no me abandonarás, tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
amar y aún con temor aceptó la misión. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. ¿Dónde cabe tanto amor que un único Dios quiso un corazón? Un corazón prisionero se quedó en la tierra, expuesto al dolor. Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina, el Hijo de Dios. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor. Son los corazones que le dan vida a lo que soy. Jesús, José y María, tres corazones en un solo amor, en un solo amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, ¿verdad? Del segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 12, el versículo 28. Ahora reúne el resto del ejército y acampa contra la ciudad para tomarla, no sea que la tome yo y se llame con mi nombre. Reunir, la primera palabrita, que es asaf. Este verbo, queridos amigos, estructura de orden central, ¿verdad? Reúne ahora el resto del pueblo. Asaf implica no solo juntar personas, sino que convocar sobre todo fuerzas dispersas hacia un acto unitario, cargado siempre de ¿qué cosa?
Y siempre esto está cargado de intención política y espiritual. No nos olvidemos de esas cosas, ¿verdad? El aspecto político espiritual. Ahora, la raíz permite y transmite la idea de restaurar cohesión, porque tenemos que devolverle a David lo que él había perdido, recomponer lo fragmentado, preparar al pueblo para un acto decisivo, ¿verdad? Esa es la guerra, queridos amigos. Ahora la exégesis muestra que el narrador exige que David recupere la visibilidad, ayuda a tu David, a tu ave, fuerza, interpretan derechana, autoridad y responsabilidad. Visibilidad, autoridad y responsabilidad. Ya recuperaron, ya muy llegando. Ahora la acción de Asaf revela que el liderazgo no es solo mando, sino presencia que unifica voluntades y sostiene el sentido de misión del pueblo. Sentido de misión del pueblo. Entonces, presencia que unifica voluntades. O sea, el rey, estando presente, unifica esas voluntades y sostiene el sentido de misión del pueblo. Queridos amigos, es importante aquí que nosotros nos demos cuenta dentro de todo lo que significa también la palabra tomar. Esta es una segunda palabrita. Expresa ese acto final del dominio, capturar, asegurar. Por eso Joab advierte que si David no viene, él mismo tomará la ciudad, lo que implica que el nombre, honor, renombre del triunfo recaería en el comandante. ¿Entienden? Joab. Entonces, por eso que es importante, y él le da la posibilidad, ¿verdad? El verbo revela un matiz narrativo crucial. El autor utiliza la Jab para mostrar que el resultado final de la guerra no es solo una operación táctica, sino que aquí también, queridos amigos, es un acto que define identidad, memoria y autoridad. Es decir, sino que vamos a mirar quién va al frente. Y en este caso, Joab le quiere recuperar al rey y lo trae de nuevo a David después de una situación desastrosa de su vida. Como enseñanza, queridos amigos, el liderazgo requiere siempre presencia. El liderazgo siempre es presencia. Diga, estoy entonces de ella, es la líder, pero nunca dañañembo que hendiecuera de mombriente. Ya manejarse, no. Es estar ahí en la cancha. Una segunda enseñanza es la unidad espiritual que nace de la convocatoria correcta. Hay una convocatoria, queridos amigos, aquí y es correcta. ¿Por qué? Porque la unidad para muchas personas lo logran a través de ¿qué cosa? Esta unidad se logra, queridos amigos, a través de el relacionamiento. Esto es importante. Ahora, la gloria debe atribuirse también con justicia. Eso también, queridos amigos. Apenas por ir vamos a castigar donde no corresponde o vamos a decir que somos responsables, pero en realidad somos irresponsables. Eso, querido amigo, la gloria debe atribuirse con justicia, lo que le corresponde. Otra enseñanza es con respecto, queridos amigos, a los procesos que deben cerrarse con mucha responsabilidad. Cada proceso, peala ya esa ina lleva años de responsabilidad, ya pona, o peala ya esa cada cuyandeja, o peala de yajana. Y una última, queridos amigos, es la memoria comunitaria, depende del testimonio visible. Siempre lo hablamos del testimonio, ese testimonio tiene que ser visible, tiene que ser entonces aquí, que está en nuestras manos. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición y que el Señor les mantenga siempre también en la unidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la